¿Cómo están, hermanos y amigos? Qué gusto, qué bendición poder saludarles. Gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares. Si está usted conduciendo su automóvil, deseamos que llegue con bien hasta donde usted se dirige. Gracias por escucharnos. Si está en su hogar o donde quiera que se encuentre, bienvenido a esta lectura bíblica matutina. El día de hoy vamos a continuar con el capítulo 37, del versículo 12 al versículo 22. Así que prepárese para leer con nosotros o para escucharnos. Mientras usted lo hace, aprovecho estos segundos para agradecerle como siempre por sus mensajes. Créamelo, los recibimos con mucha alegría. Cada vez que abrimos un mensaje y vemos que usted nos escribe, nos alegra el corazón. Gracias por escribirnos, gracias por saludarnos y desde luego gracias por compartir la lectura con sus contactos y también por suscribirse, porque vemos que cada día también esta comunidad de lecturas bíblicas ha ido creciendo. Gracias a Dios y a usted que se ha sumado. Así que bienvenido y también no deje de orar por nosotros. Le agradecemos mucho que ore por todo el ministerio que forma parte de Lecturas Bíblicas Matutinas. Demos lectura pues a la palabra de Dios, Génesis 37, 12 al 22. Dice así la palabra del Señor. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquén. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle, y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Hasta aquí terminan estos versículos, hermanos y amigos, y bueno, pues nos damos cuenta que pronto esa envidia, ese resentimiento hacia su hermano José, se está ahora haciendo una realidad. Y pues aquí vemos en estos versículos que la tierra de pastoreo era escasa en el antiguo Canaán, especialmente cuando se prolongaba el verano caluroso y seco. Y como los hermanos no encontraban pastos adecuados para sus rebaños en los alrededores de su hogar al sur, se encaminaron cada vez más hacia el norte. Nos sorprende saber que realmente viajaron hasta Siquén, 80 kilómetros al norte de su hogar en Hebrón. Tal vez el hecho de que su padre poseyera tierras allí los animó a ir a Siquén. Jacob temía por el bienestar de sus hijos y de sus rebaños. No olvidaba que precisamente en Siquén sus hijos lo habían echado o lo habían hecho abominable ante los vecinos cananeos, como vimos en el capítulo 34. Jacob también sabía que no era el único que recordaba el episodio. El recuerdo de la traición y la crueldad con que sus hijos habían tratado al pueblo de Siquén podía aún estar fresco en la memoria de los habitantes de aquella región, pues recordemos lo que sucedió. Por lo tanto, podemos comprender por qué Jacob envía a José a que visitara a sus hermanos para ver si les iba bien. Pero cuando José llegó a Siquén, se enteró de que sus hermanos habían llevado los rebaños aún a otros 25 kilómetros más al norte, a Dotán, una ciudad ubicada en una de las antiguas rutas comerciales entre Mesopotamia y Egipto. Ahora bien, el apóstol Santiago nos advierte en su carta en el capítulo 1 que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Entonces la pasión, después de que ha concebido, da luz el pecado. Y aquí lo vemos, hermanos. Había deseos malvados en el corazón de los hermanos hacia José, sentimientos de envidia, de ira y de odio. Con el tiempo, esos malos pensamientos dieron lugar a acciones malvadas, como lo hemos leído. Dice que cuando los hermanos vieron venir a José,
conspiraron para matarlo. Es difícil comprender la intensidad del odio de los hermanos de José. La conspiración estaba dirigida no solo contra alguien de su propia sangre. Acuérdese de que él y ellos formaron parte de la familia de la promesa. No habían crecido como salvajes. Habían escuchado las promesas que Dios le había hecho a su bisabuelo Abraham y a su abuelo Isaac, y seguramente su padre les hablaba de todo esto. Sabían que en la presente generación ellos eran la familia, la única familia que iban a formar ese pueblo llamado Israel, de cuyos descendientes nacería el Salvador del mundo. Pero en la actitud de los hermanos de José podemos ver el horrible poder del pecado. Cuando, como dice Santiago, cada uno es atraído, seducido de esa pasión y luego se da a luz el pecado. Hermanos y amigos, vemos pues aquí cómo la actitud de estos hermanos ahora se iba a ver materializada en ese pecado. El odio los había cegado hasta el punto de no reconocer lo que estaban haciendo, porque eso hace el pecado. El pecado te va a llevar más allá de donde tú piensas. El pecado te va a cobrar más allá de lo que tú estás dispuesto a pagar. El pecado es cruel, pero cada uno es seducido, según dice Santiago, de su propia pasión. Y aquí la pasión era el odio, el rechazo y la amargura hacia su hermano José. Tengamos cuidado, oremos al Señor y no abramos la puerta a ningún tipo de pecado que nos quiera seducir a hacer el mal. Oremos en el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Te bendecimos, te exaltamos porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te pedimos que la apliques a nuestro corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos y amigos, y aquí les esperamos para cerrar la semana y continuar con este capítulo 37. No se lo pierda. Por lo pronto, que la paz de Dios sea con usted. En un mundo lleno de desafíos y dudas, existe una esperanza que transforma vidas. Te invitamos a nuestro gran evento Esperanza de Vida. Ven y recibe un mensaje que transformará tu corazón. Te esperamos los días 4 y 5 de octubre, sábado a las 5 de la tarde y domingo a las 4 de la tarde, en Birmingham Community Charter High School, ubicado en 17111 Victory Boulevard, Van Nuys, California. La entrada es gratuita. Para más información, contáctanos al 323-385-9586 o en nuestras redes sociales. Ven con toda tu familia y amigos. Tendremos atención para niños. Descubre la verdadera esperanza que solo se encuentra en Cristo Jesús. No faltes.